Bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Y ahora, en este mes que estamos celebrando, pues la independencia de nuestro país, cabe reflexionar sobre cómo se vivió la independencia aquí en Querétaro, en 1810. ¿Cómo se vivió? Y en particular me quiero referir a un personaje o a una persona, ¿no? Ahorita voy a aclarar entre persona y personaje el significado entre uno y otro, que es parte vital de nuestra historia. Me refiero precisamente a Ignacio Pérez. Ignacio Pérez es el hombre que la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez le da el mensaje para que se lo lleve a Ignacio Allende, el cual se supone que se encontraba en San Miguel el Grande. Lo busca, no lo encuentra y entonces se va junto con Juan Aldama hasta lo que hoy conocemos como Dolores Hidalgo, que en ese tiempo se llamaba el pueblo de Dolores. Bueno, pues ahí encuentra a Ignacio Allende y le da el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que la conspiración había sido descubierta. Bueno, pues Ignacio Pérez es vital para la historia no solo de Querétaro, sino a nivel nacional, porque es el mensajero, repito, que lleva el informe de que la conspiración ha sido descubierta. Y al respecto, quiero decirte que este libro que tengo aquí, que puedo mostrar a la cámara, se llama Ignacio Pérez, primer mensajero de la independencia. Fue publicado por la Secretaría de Cultura, acaba de ser publicado, junto con otros 4 cuadernos de historia que tienen que ver con el bicentenario, aunque ya pasaron unos años, el bicentenario de la independencia de nuestro país, con temas obviamente de la independencia, pero aquí en Querétaro. Bueno, pues este libro, que voy a hacer un paréntesis, lo puedes encontrar en la librería del fondo, que está enfrente del Jardín Cenea, aquí sobre Corregidora, entre los dos andadores 5 de mayo y 16 de septiembre. Bueno, pues ahí, en esta librería, frente al Jardín Cenea, puedes encontrar este libro. ¿Qué se sabía de este personaje? Fíjate, voy a decir personaje. Ahí me voy a detener tantito. Persona es el ser humano que tiene virtudes, defectos, que tiene una historia buena, mala, cosas positivas, cosas negativas. ¿Cuál es el personaje? El sufijo age, en este caso, lo que significa es que cumple un rol. Ejemplo, el personaje en una película o en una obra de teatro cumple un rol. ¿Cuál? Pues a lo mejor es rey, o esclavo, o comerciante, o es la esposa de un comerciante, o una mujer, no sé, que tiene mucho poder, etc. Es su rol, el rol de mamá, de hija, de lo que sea, es un rol, es un papel. Bueno, pues cuando hablamos de personajes, pareciera que solamente cumplen un rol, y entonces no tienen vida propia, ¿no? ¿Cuál es el rol? Que llevó el mensaje y se acabó. Hasta ahí. ¿Qué más sabemos de él? Nada, porque es su papel. Es el rol que cumplió históricamente hablando. Bueno, pues en este libro doy cuenta no solamente del personaje, sino de la persona Ignacio Pérez. ¿Quién era Ignacio Pérez? Bueno, pues para poder decir ello, lo primero que tenemos que ver es que su nombre completo era José Ignacio Guadalupe Pérez Álvarez. Ese es su nombre completo, Pérez Álvarez. Sin embargo, todos lo conocemos nada más como Ignacio Pérez. Bueno, ¿qué se decía de este personaje? A mediados de los años 80, en aquel entonces, el cronista del municipio de Querétaro, el profesor Loarca Castillo, mencionaba lo siguiente: no sabemos, y lo cito aquí al principio en el libro, doy la fuente de donde lo tomo. Este cronista decía: no sabemos nada de Ignacio Pérez. ¿Dónde nació? ¿Dónde vivía? ¿Si se casó? ¿Si tuvo hijos?
no sabemos nada. Lo que sí sabemos, sostenía en aquel entonces el cronista, es que él fue a luchar los 11 años estuvo luchando, que es de 1810 a 1821, tiempo que duró la Guerra de Independencia, y posterior a la guerra, ¿no?, después de los 11 años, decía el cronista, regresó y de manera humilde volvió a asumir su puesto y él usaba el término sotalcaide de cárceles. Es lo que él decía. También decía que nunca había cobrado ningún dinero, nunca había pedido un solo real o los reales eran lo que se usaba en aquel entonces, lo que hoy llamaríamos un peso, un centavo. No había pedido nada, digamos, por sus servicios prestados a la patria. Se entregó totalmente y nunca pidió nada por ello. Pero no sabemos quién es. Bueno, eso es lo que decía 1985 el entonces cronista Eduardo Loarca Castillo. Posteriormente, algunos historiadores, incluso de la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo, uno que, no era historiador, pero era un asiduo investigador de la misma institución, sostenía que Ignacio Pérez no era de Querétaro, que había venido del norte, decía, probablemente de Sonora o Chihuahua. Otros más decían, no, más bien vino de la Ciudad de México. Y algunos más incluso llegaron a sostener que, como los queretanos no tenemos héroes propios de aquí de nuestra tierra, pues nos inventamos héroes. De tal suerte que Ignacio Pérez realmente nunca existió. Nunca existió. Bueno, pues resulta que entonces yo me doy a la tarea de hacer una investigación en fuentes primarias, es decir, documentos originales que están en el Archivo Histórico de Querétaro, en Madero 70, pero también en el Archivo Histórico de la Parroquia de Santiago, que está en Próspero C. Vega número 4, y encuentro una serie de documentos originales de la época, incluso documentos firmados por él, por su puño y letra, en donde puedo demostrar que muchas de las cosas que se dijeron, no muchas, casi todas, eran error. Estaban cometiendo errores, afirmaciones temerarias sin ningún sustento. Voy a decirte algunos ejemplos. Primero, voy a empezar por quizá el más llamativo. ¿Te has fijado que dicen que Ignacio Pérez estaba en la planta baja y que la corregidora le dio 3 taconazos para que el hombre escuchara, subiera, a la planta alta, y entonces ella le da el mensaje y él va y se lo lleva a Ignacio Allende? Bueno, pues resulta que yo encontré varios documentos de Ignacio Pérez. Entre ellos, encontré uno donde dice que él vivía en la planta alta, no en la planta baja. De tal manera que no tiene sentido que le haya dado 3 taconazos para que el otro subiera. En todo caso, le hubiera pegado a la pared. Ahora, ¿por qué no tiene sentido? Las paredes eran muy gruesas, es difícil que hubiera escuchado. Ahora, hay una tercera posibilidad. ¿Cuál es? Que a lo mejor sí pegó en el piso, pero porque el piso era duela, es decir, piso de madera. Y entonces sí se alcanza a escuchar, pero no porque el otro estuviera abajo, sino a un lado. Vivía en la planta alta. Bueno, incluso todavía hoy en Palacio de Gobierno, cuando va uno como turista, hay una parte ahí que dice, en este lugar se dieron los 3 taconazos. Eso históricamente no lo podemos, no lo podemos demostrar. No tenemos fuentes para ello. En cambio, sí podemos demostrar que Ignacio Pérez no vivía en la planta baja, sino en la planta alta. Bueno, ese es un ejemplo. Otro más. ¿Qué más sostenía el entonces cronista? Bueno, una de ellas es que no sabíamos si era queretano. Pues resulta que Ignacio Pérez sí era queretano. Encontré su fe de bautismo en la parroquia de Santiago. De hecho, encontré quiénes son los padrinos, estaba relacionado con Epigmenio González. Hay toda una relación familiar, pero bueno, de eso te hablaré en otro momento. Al final de cuentas, lo que importa es que era queretano, fue bautizado en la parroquia de Santiago, la que está en la esquina de 16 de septiembre con Próspero C. Vega, ¿no? Y ahí mismo, por cierto, se encuentra el acta de defunción. Él muere en 1846, ¿no? Y también está el acta de defunción de su esposa,
que se llamaba Guadalupe Rea. Fíjate, ¿no? Entonces sabemos que nació en Querétaro, fue bautizado en esa parroquia, estuvo casado, que su mujer se llamaba Guadalupe Rea. Sin embargo, entre otros documentos también encontré su testamento. Y en el testamento está firmado por él. Más adelante te voy a hablar de la firma, la importancia de esta parte en una búsqueda histórica, digamos, ¿no? Y bueno, pues resulta que encontré el testamento. El testamento no está en la parroquia de Santiago. El testamento está en Madero 70, es decir, en el archivo histórico de Querétaro, donde se encuentran las fuentes primarias y que ahí hacemos, entre otras cosas u otros lugares, investigación los historiadores. Bueno, pues en testamento, él ahí refiere precisamente, bueno, su esposa, pero también dice que no tiene hijos, o sea, nunca tuvo hijos Ignacio Pérez. Entonces, como ya había muerto su esposa, le deja lo que tenía, su propiedad, su dinero, lo que tenía, se lo deja a una señora que lo había cuidado. Bueno, entonces sabemos que era queretano, sabemos que tuvo esposa Guadalupe Rea, que no tuvo hijos. Ahora bien, ¿dónde vivía Ignacio Pérez? Bueno, pues Ignacio Pérez vivía en la calle de las Machuchas. Es un poco raro, ¿no? Machuchas. Bueno, pues Machuchas es lo que actualmente es la calle de Independencia. Ahí estaba su casa, muy cerquita de lo que hoy es, digamos, el andador que está ahí, cerquita de digamos, de lo que es el Museo de Arte. Ahí hay un andador en el el Jardín del Arte, Jardín del Arte, ¿no? Que es el andador Vergara. Se me va de repente el nombre. Es el andador Vergara. Bueno, pues a unos pasitos ahí está la casa. Aquí te pongo el lugar, la fotografía, para que si te interesa puedes ver. Claro, esa casa ya no es la original. Estuvo ahí. Esa es una casa que tendrá 100, 150 años quizá, pero no es quizá toda la construcción original, ha tenido modificaciones. ¿Cómo puedo saber entonces que esa era la casa donde él vivía? Bueno, pues porque entre los documentos que encontré, veo que su casa colindaba con la de la izquierda, la de la derecha, cómo se llamaba la calle en la que estaba atrás, a cuántas varas, etcétera. Entonces, es como una investigación detectivesca, digamos. Entonces uno empieza a ver cuál es esta casa, cuál está acá, cuál acá, y entonces nos damos cuenta que exactamente ese es el lugar donde vivía Ignacio Pérez, ¿no? Entonces, ahí vivía en una casa, lo que hoy es la calle de Independencia, cerquita, repito, de este andador Vergara. Ahora bien, ¿solamente vivía ahí? No, y eso tiene que ver con esta otra parte que afirmaba el cronista. ¿Te acuerdas que él decía que los 11 años había estado peleando, que había ido a la guerra? Pues resulta que no. Yo encontré documentos de 1811 y 1812 donde Ignacio Pérez, también está su firma, compra y vende tabaco. Trata de comprar también una casa y trata de vender otra casa. Entonces, ¿qué significa? Que él vivía en la ciudad de Querétaro, al menos lo puedo demostrar, en 1811 y 1812. Esto echa por tierra la idea de que los 11 años estuvo peleando, ¿no? Yo no puedo afirmar qué hizo de 1813 a 1821, al menos de momento, porque no hay documentos con los cuales yo me pueda apoyar para poder sustentarlo. Pero sí puedo afirmar que en 1811 y 1812 él vivía en Querétaro. Ahora bien, otra de las cosas que se decía, por ejemplo, pero no acabé de las casas, te mencionaba también sobre esto. ¿Dónde más tenía casas? Bueno, pues una de las casas que él compra está en lo que precisamente es Vergara, pero ya no el andador, sino ya rumbo a Zaragoza. Vergara rumbo a Zaragoza. Ahí también él compra una casa. Entonces ya sabemos que tenía esta casa de Vergara, la calle de las Machuchas, que hoy es Independencia, pero también él refiere como su domicilio la calle de que hoy tenemos como andador de 5 señores. ¿Cuál es esta de 5 señores? Pues es lo que hoy conocemos como el andador 5 de mayo, ¿no?
¿Y qué edificio está ahí? Pues nada más y nada menos que el Palacio de Gobierno, donde hoy está el gobernador, y que en el siglo XIX ahí era el Palacio Municipal, no de gobierno del estado, sino del municipio. Bueno, pues él también refiere que ahí vivía, y efectivamente, él vivía ahí. Era su parte, digamos, o lugar donde él ocupaba cotidianamente, porque él era alcaide de las cárceles. Entonces, ahí tenemos 3 casas, sabemos que compró tabaco, etcétera. 1811, 1812 vivía en Querétaro. Ahora, fíjate que acabo de utilizar un término diferente al que dije al principio. El cronista Eduardo Loarca Castillo, él refería que Ignacio Pérez era sotalcaide de las cárceles, sotalcaide. Bueno, pues yo, a partir de las investigaciones que realizo, me doy cuenta que él no era sotalcaide, él era alcaide, alcaide. Hay 3 palabras que son muy parecidas, mira, alcalde, alcaide y sotalcaide. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El alcalde, pues es lo que todavía lo tenemos, ese término, es lo que llamamos comúnmente al presidente municipal, ¿no? El alcalde. ¿Cuál es el alcaide con I latina? Alcaide. Bueno, el que es responsable de alguna dependencia, de algún lugar, de algún edificio, etcétera, en particular. Ejemplo, Ignacio Pérez era el alcaide de las cárceles reales de aquí de la ciudad. Bueno, pero también había una alhóndiga, como en Guanajuato, la alhóndiga de Granaditas. En las alhóndigas se guardaba, en aquellos años, se guardaba el grano, pero también las armas. Bueno, pues había un alcaide, tanto allá en Guanajuato como aquí en Querétaro, un alcaide de la alhóndiga. Y así, diferentes instituciones tenían un alcaide, es decir, un responsable de ese lugar. Quizá hoy podríamos llamarle, para darme a entender, más o menos como una especie de director, ¿no? El responsable del lugar. Bueno, ¿y qué era un sotalcaide? Sotalcaide es como si dijéramos un centinela, un guardia. Bueno, el sotalcaide, ¿quién es? Haz de cuenta, el que está en la planta alta del edificio con lo que hoy llamaríamos un rifle, o un fusil, o una carabina, para darme a entender, y cuidando, pues, que no vaya a haber disturbios, que nadie se acerque, que nadie se escape, un reo, etc. Ese es un sotalcaide, un guardia. ¿Quién era Ignacio Pérez? Un alcaide, no sotalcaide. Entonces, bueno, pues hay una corrección ahí, con todo respeto a nuestro querido, que ya murió, en paz descanse, cronista, Eduardo Loarca Castillo. Ahora, ¿qué más sostenía él también? También decía, ¿te acuerdas que te comentaba que no sabíamos si era casado o no? Pues ya te dije que si era casado, su mujer se llamaba Guadalupe Rea. También sostenía que no sabíamos si tenía hijos. Bueno, pues ya sabemos que no tuvo hijos. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención aquí al respecto. Él sostenía que Ignacio Pérez, después de haber luchado 11 años, regresó y ocupó inmediatamente de nuevo el puesto de sotalcaide, aunque ya vimos que es alcaide, ¿eh? Bueno, pues resulta que no, porque también encontré en los documentos originales, fuentes primarias en Madero 70, que al menos en los primeros años después de la independencia, 1922 y 1923, había otra persona, un hombre llamado Fernando, que era el alcaide de lo que ya no se llamaba cárceles reales, porque ya se había independizado, pero lo que antes eran las cárceles reales de Querétaro, ¿no? Bueno, la cárcel, digamos. Entonces no regresó e inmediatamente ocupó ese puesto. Fue hasta años después. Entonces aquí también vemos que hay una imprecisión. Ahora, lo que no sé, a su momento te decía, es qué pasó de 1800, vamos a pensar, de 1813, más o menos 1813 a 1821. ¿Qué hizo? ¿Dónde estaba? Lo que sí podemos colegir. ¿Qué es colegir? Con G de gato. ¿Qué es colegir? Colegir es concluir a partir de las evidencias. Ese es un razonamiento. Se llama colegir, no inferir. ¿Por qué? Porque la inferencia se da a través de datos estadísticos, porcentuales, investigaciones científicas duras. Y en este caso yo me estoy basando en las evidencias. ¿Cuáles son?
las fuentes primarias que tuve ante mis ojos en el Archivo Histórico Madero 70, Archivo Histórico del Estado de Querétaro, y fuentes primarias que también tuve frente a mis ojos, que estuve investigando en el Archivo Histórico de la Parroquia de Santiago. Bueno, a partir de esos documentos, ¿qué se puede colegir? O sea, a partir de estas evidencias, que no lo trataron como uno de los participantes en la conspiración de 1810. En otro programa ya te había dicho que realmente la conspiración en Querétaro inició en 1808. Bueno, pues resulta que entonces hubo persecución. ¿A quiénes perseguían? Pues a los que habían conspirado. ¿Qué pasó con Ignacio Pérez? No lo perseguían. Tan es así que en 1811 y 1812 estaba comprando tabaco, estaba comprando casa. No estaba considerado como uno de los conspiradores. Esto llama mucho la atención porque nos muestra precisamente cuál era el papel que él tenía aquí en la ciudad del reconocimiento. Bueno, un dato más, o dos datos para concluir. Primero, fíjate que el cronista también afirmaba que no había pedido nada de dinero. ¿Te acuerdas? Dijo, él no pidió nada por sus servicios prestados a la patria. Pues, oh, sorpresa, en los documentos originales de la Cámara de Diputados, allá a nivel federal, está la biblioteca donde publicaron los facsímiles, es decir, los originales de todo lo que hubo en las primeras reuniones de los diputados, pues podemos encontrar que Ignacio Pérez en repetidas ocasiones pidió precisamente dinero por sus servicios prestados a la patria. Entonces, también pidió dinero. Esto no se lo podemos achacar. Entonces estuvo mal. No, simplemente que, bueno, pues lo pidió, ¿no? Se acostumbraba en aquella época. Por último, en el Panteón de los Queretanos Ilustres tenemos los restos óseos de una persona que está ahí, que decimos que es el héroe. Pues con la pena y todo, pero no pertenecen al héroe. Y yo lo puedo demostrar. ¿Por qué? Porque el mismo cronista dice que Ignacio Pérez murió a los 80 años. Octogenario, y que murió de un golpe en la cabeza provocada de un aire muy fuerte que lo tumbó y se cayó. Esto basado en los escritos de Valentín Frías de principios del siglo XIX. Pues resulta, y eso lo encontraron los huesos, los restos óseos en la iglesia de Santana, los trasladaron allá, los peritos forenses hicieron una investigación y dijeron sí, pertenecen a un hombre de 80 años que de raza indígena o mestiza, o sea, lo que en aquel tiempo se llamaba indio o mestizo, y entonces concluyeron, pues que sí, que era Ignacio Pérez. Pues yo les puedo demostrar que no. ¿Por qué? Porque yo encontré 16 personas que se llaman o se llamaron Ignacio Pérez, desde 1870 más o menos hasta 1840. En ese lapso encontré 16 personas que se llaman Ignacio Pérez, entre ellos uno que se llama Ignacio Pérez Cano, que también lo llegaron a confundir con este hombre. ¿Cómo puedo saber cuál es el verdadero Ignacio Pérez? Por las firmas, porque en varios documentos encontré sus firmas, como cuando daba de alta a un preso y luego lo dejaba libre. Bueno, pues resulta que el que está ahí es un Ignacio Pérez en esa tumba, pero no es el héroe. No sabemos dónde están los restos del héroe. Y bueno, pues hay muchas cosas que decir sobre Ignacio Pérez. Yo espero que haya sido de tu interés. Te recomiendo este libro, es muy pequeñito, 50 páginas, lo puedes encontrar, repito, en esta librería. Y pues en otro momento seguiremos hablando de temas de la independencia aquí en Querétaro. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Un espacio para la reflexión y para la cultura. Y no te olvides que también puedes visitar mis videos en YouTube, ¿no? Que se llaman Martín Hurtado. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición.